Pues muy buenos días a todos. Tengo muchísimo gusto de presentarles al doctor Alejandro Vázquez García. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Durango, maestro y doctor en Psicología y Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en seguimiento telefónico para pacientes con intentos de suicidio. Fue responsable del Programa Estatal de Prevención de Suicidio en Durango del 2005 al 2017. Desde el 2005 ha realizado divulgación de salud mental, principalmente para la prevención del suicidio. Es fundador del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio en la CONASAMA, donde fue responsable de la estrategia para reducir la brecha de atención de las personas con riesgo suicida dentro del sistema de salud de 2021 a 2024 y actualmente colabora en el Instituto para la Atención de la Salud Mental y las Adicciones en la Ciudad de México. Él nos va a presentar las guías de actuación ante el riesgo de suicidio en escuelas secundarias y bachilleratos públicos en la Ciudad de México y te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Está apagado tu micro. La invitación y por la oportunidad de compartir este trabajo que estamos haciendo ahora desde la Ciudad de México, que como bien mencionas, ahora ya es el Instituto para la Atención a la Salud Mental y a las Adicciones, que acaba de ocurrir y estamos muy contentos porque parte de lo que voy a hablar ahora es como tratar de integrar, ¿no? Cómo la política pública está conectada con nuestra práctica que hacemos cada día y de alguna manera también entender que pues esas políticas públicas las hacen personas igual que quien está frente a alguien que riesgo de suicidio o una situación de como de mucha emergencia o de mucho dolor y bueno pues ojalá que pueda yo estar eh, en las condiciones óptimas para que hoy con toda la gente que forma parte de este grupo de estudios, pues contribuir y poder tener un espacio de diálogo, ¿no? Obviamente traigo una presentación, trataré de ser pues didáctico y suficientemente bueno como para que después podamos hablar de todo lo que les interesa, además de lo que creo yo que les puede interesar. Muchas gracias. Muy bienvenido. Sí, Adelante. adelante. Bueno, déjame, voy a compartir mi pantalla. Sí. Ujú. Eh, bueno, las guías de actuación forman parte de una estrategia más grande de la cual les voy a hablar un poquito más adelante y son guías de actuación ante el riesgo de suicidio diseñadas específicamente para secundarias y bachilleratos públicos de la Ciudad de México. Así fueron diseñadas, pero no es lo único que abarca esta estrategia. Ahora, el propósito es que hoy podamos hablar, pues lógicamente, sobre el suicidio en adolescentes, por qué es importante como una política pública y lógicamente también, pues cuáles son los modelos que están detrás para poderlo volver operativo y que no solo sea para personas altamente especializadas. O sea, no es únicamente el propósito de reducir el estigma, que es un trabajo importantísimo dentro de la prevención del suicidio todavía hoy en día, como muchas de los problemas de salud mental que cualquier persona tenemos o podemos tener. Y, eh, y por otro lado, pues saber que existe una acción, eh, pues con el propósito de poder sumarnos, ¿no? Porque el cambio de narrativa que propone la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional para la Prevención del Suicidio es que, pues de alguna manera, pues realmente incorporemos qué podemos hacer, hasta dónde podemos hacer y junto con quién podemos hacer algo si se requiere más especializado, ¿no? Pero que sí, personas no especializadas, ya sean colegas psicólogas,
Entonces, bueno, pues trataré, pues, lógicamente de abarcar una situación, dar un contexto. Después, cómo se puede hacer esto de manera coordinada, pues las guías al final qué utilidad tienen, cómo las podemos usar, ¿no? Hasta dónde nos pueden servir. Lógicamente, pues invitarlas e invitarlos a que las revisen, a que las lean. Les compartiré el link, están en la página de, bueno, ahora el IASAMA, pero que antes se llamaba YAPA, y lógicamente ahorita todavía van a encontrar muchísimas cosas sobre YAPA y no de YASAMA, que apenas está surgiendo. Y pues la importancia de dar continuidad a los cuidados de una persona con riesgo de suicidio, más allá de únicamente la buena labor que se puede llegar a hacer de identificar y hacer un buen manejo, el reto que existe enorme en todo el mundo y en México pues más que en muchos otros países, o sea, en cuanto a reto y a dificultad, pero que sabemos que tenemos que caminar en la ruta de darle continuidad una vez que se identifica una persona con riesgo de suicidio. Entonces, pues lógicamente, también hay quien pueda tener preguntas de, pues, ¿por qué en las escuelas, no? O sea, el trabajo de prevención de suicidio, si bien se ha visto como un tema de un problema de salud, porque pues es dentro de la salud mental, ¿cómo es que realmente se puede a veces em, ocurrir como un factor de riesgo por cosas que ocurren en otros contextos o debido a otra determinante social, como puede ser la educación, el acceso a la justicia? Lógicamente ya hablamos del tema del acceso a la salud, y muchas otras cosas que tienen que ver con la constitución de la sociedad y su cultura. Y el tema es tan delicado que en ocasiones, teniendo las mejores intenciones, se puede llegar a desencadenar pues el agravamiento del caso o quizá pues la pérdida de una persona por suicidio, ¿no? Entonces, primero, pues al romper el estigma y hacer una sensibilización universal, a lo que nos debe de abrir es a la posibilidad de ver lo que hasta ahorita no vemos, ¿no? Que es cuando una persona está empezando a aislarse, cuando una persona de por sí quizá tiene dificultades para confiar en los demás y pedir ayuda, que quizá está dejando de dormir, que está empezando a ausentarse en la escuela, que tiene altísimas expectativas y ahorita está como muy mortificada por la crisis de valores o por la falta de oportunidades en el futuro o porque en sí misma no encuentra una persona desde su valoración, desde su percepción, no se considera una persona que está con las capacidades o con los principios o con la fuerza suficiente para poder enfrentar el mundo, ¿no? De acuerdo a sus expectativas y a muchas cosas que configuran nuestra percepción. Entonces, ¿cómo podemos ser más sensibles a observar eso? Preguntar, ¿no? Entonces, pues desde ese lado, yo creo que es una riqueza porque nos vuelve personas más capaces, que todos los que tenemos un interés proactivo en nuestra sociedad, que somos muchísimas personas que tenemos un carácter proactivo, pues que sepamos ver y luego entonces, lógicamente, formar parte de que una vez que estas personas que tenemos cierto carácter proactivo, que puede, lógicamente entre estas están docentes, bueno, todo el personal escolar, las personas encargadas de coordinar y dirigir una escuela, pues podamos hacer algo en conjunto, porque uno de los grandes problemas en las sociedades es la fragmentación. Y sabemos que pues el ser tan individualistas
igual por un modelo ideológico que ha sido instalado y que de alguna manera la estructura que hemos llevado, pues sí nos ha llevado a ser como más individualizados, pues aquí es romper con eso y también hermanarnos con cuestiones técnicas de cómo intervenir y cómo actuar y qué conceptos tener para poder hacer eso, de poder incidir de manera pues efectiva y humana y coordinada para poder prevenir un suicidio o una situación de crisis en vez de que sean esfuerzos individuales y a veces sin conocimiento o incluso pues una persona que ya está en problemas de soledad y de comprensión, pues ponerla en una situación más crítica al verse expuesta a una situación de alto riesgo y que no hay una respuesta más que pánico, desarticulación o juicio, ¿no? Y bueno, lo que ya dije, la continuidad de los cuidados, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que ir más allá de solo la detección de casos y poder trabajar de manera coordinada, porque, pues aparte de lo delicado, eh, también eh, es delicado para quien interviene, ¿no? O sea, quedarse con el peso, con la angustia, en vez de saber que podemos dar una respuesta colectiva. Bueno, además, ya el suicidio pues, es un problema de salud pública, por eso existe el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. Ya estamos en fechas de que empiece a haber muchas actividades de sensibilización universal y capacitación y demás, y pues lógicamente yo les recomiendo que se sumen a esto. Yo supongo que muchas y muchos de ustedes ya están arriba del barco porque pues están aquí con la doctora Carolina Santillán, que es una súper especialista en el tema y y entonces pues comprender más, ¿no? Cómo actuar para comprender pues lo complejo del tema en cuanto a lo que ya hablaba hace un momento de la persona que está pues teniendo esta manifestación de dificultades para vivir, para mantener la vida, porque tiene a partir de lo que siente y de lo que le pasa, pues un inmenso dolor psicológico, es un dolor que si dicen es que yo ya no lo soporto. O sea, muchas veces antes de estar como tan enfocados en el asunto del comportamiento para quitarse la vida, de las acciones para quitarse la vida, pues está detrás un dolor profundo, un dolor muy profundo que puede ser por odio a sí misma, por el rechazo de otras personas, pues es una mezcla de cosas. Y mucho se ha hablado de la desesperanza, ¿no? De que pues yo ya no, no creo que me vaya a ir bien, que pueda conseguir lo que quiero, que tenga yo las capacidades. Y hay que verla desde esos dos puntos, o sea, desde la desesperanza de una respuesta, que aparte, acuérdense que hay que tratar de entenderlo, ¿no? Porque la desesperanza es porque han visto que cuando han manifestado que quisieran morir o que ya quisieran matarse o estar muy desesperados, pues hay una respuesta social general, muy general, de, de, de que no saben cómo reaccionar, de que no pueden guardar la calma o de que se alejan, ¿no? Entonces, pues su desesperanza está fundamentada. Y también su desesperanza en sí mismas y en sí mismos de que yo ya no tengo, yo misma o yo mismo no tengo la capacidad para poder resolver esto que me está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar a partir de eso? Claro que primero pues hay que escuchar, 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 que lo desglose, que se escuche a sí misma Em, y lógicamente viene también con el hecho de muchísimas veces, estas son como variables muy específicas, ¿no? Que se han documentado en varias investigaciones, de sentirse una carga, de no poder controlar los impulsos, pero no ese impulso final para quitarse la vida, que es muy difícil llegar a eso, porque en general pues te la piensas mucho, ¿no? Como morir es
es algo que te la piensas mucho, no es de la noche a la mañana. Hay que quitar ese estigma de la generación cristal y de que las personas cobardes, frágiles, que yo a mí ya me parece pues muy lejos de ya del discurso general, pero no es cierto. O sea, yo sí veo que cambió el asunto de los cobardes, de la puerta falsa, que ya casi no se utiliza o ya no la escucho tan seguido como antes, por el generación cristal, ¿no? En vez de asumir que así como muchas otras violencias que existen son por una construcción compleja de nuestra sociedad en la cual todos tenemos responsabilidad. Entonces, esta cuestión de la impulsividad más bien tiene que ver con que a veces las personas ya están muy desesperadas o quizás sí en su personalidad son alguien que no piensa mucho las cosas y que suele ser como alguien más arrojado, que no piensa mucho, que se mete en problemas una y otra vez, que es muy distraído, etcétera. Y para eso, pues hay que generar conciencia de cómo somos y también generar conciencia de que podemos cambiar, ¿no? Lógicamente asociado al consumo de sustancias y a muchos otros problemas de psicopatología que están asociados, pero bueno, bien hay que remarcarlo o decir que si bien hay muchos factores de riesgos asociados al suicidio, esas posturas teóricas también asociadas a los riesgos de suicidio ya no se ha podido demostrar científicamente que si bien tienen un peso, pues normalmente para llegar al riesgo de suicidio es una acumulación de factores, ¿no? Internos, como el sentirse una carga, ser impulsivo, etcétera, con también otros factores externos, como estar en un contexto de violencia, ¿no? Tener antecedentes de abusos y violencia, y toda una serie de cosas que no tienen que ver con que uno, o sea, nosotros, que muchas veces las personas que se encuentran en riesgo de suicidio consideran que son el problema, ¿no? Sino es toda esta amalgama enorme, histórica, crónica, que lleva a una bola de nieve que pone ante la decisión y el hecho de llevar a cabo este acto, ¿no? Entonces, por eso, pues ya viene aquí todas las otras cosas, ¿no? Que también son muy importantes, como los conflictos familiares, las violencias, las rupturas y la capacidad para elaborar duelos o las relaciones de dependencia, el rechazo social que es terrible, o sea, al final el suicidio si es de llegar a un punto en el que pues te sientes solo y algunas señales te lo confirman, ¿no? Porque también te puedes empezar a aislar y luego también el hecho de que hay personas que no saben cómo responder ante el hecho de que te estás aislando y la manera en que lo estás haciendo, diciendo que ya no quieres vivir y que las personas creen que al decirte los mejores razonamientos, los más inspirados, eh, disertaciones filosóficas, con eso puedes cambiar cuando en realidad pues son una serie de patrones que se han construido dentro de la persona y que por eso es que se requiere, cuando ya el caso es crónico, cuando la situación es crónica, la persona se siente así, pues una atención especializada y también alguien que nos instruya mejor sobre cómo actuar ante un problema que no se va a borrar de la noche a la mañana porque tiene que ver pues, con una repetición, una compulsión, como muchos de nosotros, o sea, en realidad estamos hechos por patrones y por eso somos predecibles y por eso somos a veces bastante aburridos y demás. Bueno, entonces, y necios y etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que no se puede cambiar solo con, es que yo ya te dije y ya me cansé de decirte, pues sí, te cansarás muchísimo porque este asunto requiere de no solo palabras, sino también una serie de cambios y que sabemos que tampoco puede sola la familia, el amigo, la hermana, la tía, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues lo que estamos trabajando en Yasama, ¿no? Como son este trabajo en las escuelas y otros que tienen que ver con la reducción de la brecha de atención a las personas con riesgo de suicidio para que, pues, lógicamente,
ese esfuerzo que está haciendo una escuela, una amiga, un amigo, un primo, la persona que identificó, pues tenga un respaldo para recibir la atención que se requiere. Y entonces, en ese sentido, pues se han hecho una serie de iniciativas y ahí va México, ¿no? Pian pianito, para poder hacer desde la sensibilización o promoción, la identificación y luego tener lógicamente lugares para habilidades para intervenir, para responder, ¿no? Porque, por ejemplo, en situaciones de emergencias hay la persona que observa, pero la que observa no siempre se acerca, ¿no? Que eso es a lo que estamos invitando con estas guías. Acércate. Eh, y no solo acércate, sino que activa una persona que sepa cómo responder, ¿no? Entonces, para eso tienes que saber, por ejemplo, en emergencias es llamar al 911, ¿no? No, en casos de riesgo de suicidio y es una situación en donde la persona ya está a punto de lanzarse al vacío o hacerse daño, está sin mucho en riesgo, es 911, no es línea de la vida. Finalmente de la línea de la vida van a mandarte al 911, porque ahí lo que se requiere es un primer respondiente, es decir, alguien que sabe muy bien cómo actuar y lógicamente después la canalización y el seguimiento. Y sobre todo eso, lógicamente, pues hay documentos de la OMS, ¿no? De atención primaria de la salud, de cómo actuar. El Programa Nacional para la Prevención de Suicidio tiene estrategias que están eh, hechas para poder llevar a cabo todo este proceso y, lógicamente, la parte ética muy importante en todo este trabajo para no cometer iatrogenia, como el hecho de no criminalizar. O sea, yo, por ejemplo, me he encontrado personas que afortunadamente, pues sí, lo puedo decir así porque me dedico a la prevención del suicidio, se han lanzado al metro. Hay un programa muy importante en el metro que está lo están trabajando muy, muy bien la maestra Limpadilla y entonces tienen muchas personas, a veces sí se lanzan a vías, han sobrevivido y entonces en vez de maltratarlos como antes, por increíble que parezca, ocurría, regaños, y luego lógicamente que se fueran a su casa, pues ahora no, ya se les trata no de manera criminalizante, sino de manera humana. Llaman a este servicio del metro, el servicio del metro llama al servicio de emergencias, que es el CRUM, así se llama, CRUM, y de ahí pues también hay ERUM y también hay Cruz Roja y también hay muchos otros instituciones o acciones de salud que están dentro de esa parte de las emergencias, que cada vez están trabajando de manera más coordinada para responder. Antes no se los llevaban, ahora está cerrándose esa brecha para que los puedan trasladar en la ambulancia, a pesar de que no haya tenido lesiones, pero se lanzó a vías y está en riesgo inminente. Entonces, toda esa parte del camino que ustedes podrán mucho decirme de cómo le hago, porque ese camino entre la identificación y el momento en el que ya están tomando un tratamiento y el tratamiento es el que necesitan y están respondiendo bien, es todo un rollo, ¿no? Este, y, y dentro de esto, pues lógicamente mantener la máxima confidencialidad, pero ahí hay todo un tema porque sí es uno de esos momentos de los dilemas éticos en los que sí se tiene que decir, está en riesgo de quitarse la vida, pero sin dañar su integridad ni revelar más cosas, sino estar muy enfocados en eso, en respetar su autonomía, ¿no? Que debe de irla recuperando dependiendo del nivel de disfuncionalidad que haya alcanzado o falta de funcionalidad y siempre, ¿no? El trato digno. Entonces, esta parte ética en nuestro trabajo de prevención de suicidio es una parte, es muy, muy desafiante al momento de saber cómo intervenir para sí hacer lo que tienes que hacer, pero eh, manteniendo a la persona
sin dañar, sin vulnerarla más, sin revictimizarla y al contrario, que vea que estás trabajando para su protección y lo que en un inicio le dijiste que había que hacer para que reciba el tratamiento. Entonces, como les comenté, esto se inserta dentro de una estrategia mucho más grande de la Ciudad de México de salud mental que inició en el ciclo 2024-2025, pero ya en el último semestre de ese ciclo escolar, y ahora sí ya cumplió un ciclo completo en todas las escuelas secundarias y bachilleratos públicos de la Ciudad de México, de todos los subsistemas, incluida la UNAM, ¿no? Los bachilleratos y CCHs, las preparatorias y CCHs de la UNAM. Y, y tiene toda una estructura. O sea, se contrataron a 200 especialistas en salud mental. No en 100% son psicólogas y psicólogos, pero en su mayoría sí. Y las otras son áreas afines como trabajo social y demás, que ustedes saben que o si no saben, pues es importante saberlo, que pues el personal de trabajo social también hace una labor importantísima en todo este proceso, desde la identificación, el manejo, la activación de la red de apoyo y lograr que la persona reciba el tratamiento. Son claves las personas que estudian o que son trabajadoras sociales o trabajadores sociales. Y bueno, además de todo ese personal, también hay personal por alcaldía y hay todo un personal de coordinación dentro de el YASAMA que tiene que ver justo con la estrategia escolar, en donde también, además del riesgo de suicidio, se atienden problemas de salud mental como ansiedad y depresión, violencia sexual, violencia entre pares y el consumo de sustancias psicoactivas. Esto es con el propósito inicial, o sea, fundamental o básico de, por un lado, generar este cambio de cultura hacia la salud mental en los planteles y por otro lado, viene de la mano con la cultura de paz, que es lo que, o sea, ahorita la primera fase de la estrategia fue pues para poder identificar y empezar a mitigar los problemas que han ido en aumento en todo nuestro país, ¿verdad? El asunto de los suicidios y el comportamiento suicida. Y ahora también va a venir un componente pues más como de todos aquellos elementos que tienen que ver con la cultura de paz para promover la salud mental, pero sin taparnos los ojos de los problemas que hay, sino primero fue la identificación. Entonces, y esos de identificación pues se quedan, ¿verdad? Se quedan también en cuanto al desarrollo de habilidades de todas estas personas especialistas. Entonces, lo que van a encontrar en las guías es las señales de alerta. Van a encontrar indicaciones sobre el primer contacto dependiendo del nivel de riesgo, cómo realizar el tamizaje con el instrumento ASQ, una clasificación. Todas las guías están clasificadas de acuerdo al MODORIS, que es el modelo eh, dinámico de órdenes de riesgo de suicidio, que es un modelo mexicano para el riesgo de suicidio para poder estructurar de manera escalonada las decisiones que se toman y no que todo como antes se fuera a un hospital psiquiátrico, ¿no? Sino que las personas, dependiendo de estas características, pues tomar también medidas diferentes y lógicamente promover la intervención y activar una red de apoyo, ¿no? Lo importante es que, como lo dije en un inicio, se pueda hacer por personas que no son especializadas, que toda esa impotencia que a veces sentimos o esa incertidumbre si actuamos bien o esa dificultad de que una vez que actuamos nosotros sentimos que tenemos el peso, la carga de todo, pues lógicamente se distribuya. Para eso está el Modoris. Lógicamente,
tener, ¿no?, los conceptos claros y la gravedad de cómo va aumentando y cómo se dinamiza el riesgo de suicidio a partir de si tiene deseos de muerte, ideación suicida, planes y preparativos, gestos suicidas, es decir, que se acercan a realizarlo aunque todavía no tienen la intención absoluta de llevarlo a cabo. Y lógicamente, pues sí, los intentos de suicidio hasta llegar al fallecimiento, ¿no? Por los propios medios. Y por otro lado, pues toda esta parte del cambio en el sistema de salud para que todas, digo, ese es el objetivo, todas las referencias realizadas o la búsqueda de ayuda realizada por la persona y sus familias, o por las escuelas por medio de una canalización o una referencia hecha de una clínica a un hospital, de un psicólogo, todas las demandas sean de manera universal recibidas, atendidas y, y darle continuidad en los cuidados. Eso es enorme, pero ya se está trabajando en esa dirección, ¿no? Eh, entonces, las guías, no sé si ya me dirán si las conocen o no, a lo mejor yo creo que ya hay algunas o algunos de ustedes que las conocen, que incluso las han revisado, quizás, para que comenten, ¿no? Qué piensan, ¿no? Cómo la sienten, qué creen que les sirve o no. Pues tiene para cada nivel de riesgo y también para posvención. Son cinco cinco guías y están de acuerdo al Modoris, que el Modoris tiene estos cuatro niveles de riesgo. El primero es para malestar, sin ideación suicida, malestar como lo que ya mencioné, de sentirse una carga, de desesperanza, incluso deseos de morir, pero sin ideación suicida, sin decir, creo que, o sea, ya quiero quitarme la vida, ¿no? El moderado, que es ya con ideación suicida, pero que esa ideación suicida es reciente, eh, igual con el malestar del riesgo leve, pero que no tiene tanto tiempo de haber ocurrido, o que también puede ser lógicamente una persona que haya incluso quizá intentado suicidarse, pero que encontró el tratamiento y ya está evolucionando de manera positiva, y entonces 6 meses después de evolución positiva, que ya no tiene intención de quitarse la vida, que probablemente ya ni siquiera tiene ideación suicida, pero pues que tuvo un intento de suicidio. Entonces tampoco se debe de decir, bueno, pues ya 6 meses después ya no pasa nada, sino mantener el monitoreo, porque sí hay un momento en el que uno puede decir, bueno, hay el antecedente del intento de suicidio o de riesgo inminente de suicidio sin intento de suicidio, pero que, eh, pero que ya la persona ya no tiene, modificado muchísimo, está integrada, está funcional, se la está pasando bien en la vida, o sea, entonces esa es una parte importante que podemos platicar más adelante. Es importante porque varía también entre personas adultas, adolescentes, ¿no? O sea, en las adolescentes puede haber cambios, a veces la aceleración del problema de manera más rápida que en los adultos. Entonces, pues bueno, eso es importante porque tampoco hay como algo súper definido, ¿no? Ya saben, somos seres humanos, somos complejos y esto cambia de una persona a otra, esto del riesgo de suicidio. Y lógicamente hay personas con riesgo alto que ya tienen normalmente más cronicidad del problema, más factores que se suman al malestar, y que ya tienen planes, dentro de sus planes tienen acceso, tienen alta intencionalidad de llevarlo a cabo, pero no lo han hecho y todavía están dispuestos a colaborar o tienen una red de apoyo pues suficientemente buena como para poder estar al pendiente, etcétera. Y siempre cualquier tratamiento de esta naturaleza es mejor llevarla, tratar de evitar el internamiento. El internamiento es cuando ya es por riesgo inminente, ya sea porque la persona la acaban pues sí tuvo el intento de suicidio y mantiene la voluntad de quitarse la vida,
o no manifiesta que mantiene la voluntad de quitarse la vida, pero se ven como varios elementos que todavía están en riesgo y no hay una red de apoyo suficientemente buena para poder pues mantener la regulación, el monitoreo y mantener a la persona con vida. Entonces ahí sí se recomienda el internamiento. Ahora, también hay veces que las personas no podemos parar. O sea, no podemos parar. Ya tenemos el riesgo suicida, la intención, el intento de suicidio. Estamos completamente débiles para funcionar. Pero decimos, no, no puedo parar, tengo que seguir, tengo exámenes, tengo que entregar esto en el trabajo. No, no, necesito avisarle a fulano. O sea, tienes tantas cosas en la cabeza que tú mismo no puedes parar. Entonces, ahí yo recomiendo también el internamiento, y bueno, no solo yo, sino ese sería un criterio de internamiento, son 15 días o una semana, algo así, de hacer un alto, porque no has parado, porque has estado en la bola de nieve y hay que bajar, iniciar un tratamiento con medicamento, con psicoterapia, para volver otra vez a enfrentar todo, porque nada se va, ¿no? Al contrario, el asunto del internamiento es que se suma el asunto de que te internaron por un problema de salud mental, que es un riesgo de suicidio, y te internaron en un hospital psiquiátrico, que eso todavía tiene mucho estigma. Entonces, por eso es que hay que tomar muy bien la decisión y en dado caso, pues también ayudar a las personas a regresar y saber que no han perdido su dignidad para nada, que y que tengan una red de apoyo de gente que entienda todo esto, ¿no? El ASQ, igual yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen, yo supongo, porque sí está muy, muy difundido, sobre todo desde que existe el Programa Nacional para la Prevención de Suicidio, y son preguntas directas. Ahora, ¿por qué es importante preguntar de manera directa? Pues porque se ha visto que funciona, ¿no? O sea, normalmente justo una persona con riesgo de suicidio ya está suspicaz a cómo estamos evadiendo el tema, ¿no? Cómo nos estamos haciendo patos porque pues no sabemos cómo entrarle, cuando en realidad se ha visto que entrarle, claro, contacto, ¿verdad? O sea, has deseado estar muerto en las últimas semanas, ¿no? ¿Tú crees que, las personas que te rodean estarían mejor si si estuvieras muerta o muerto? ¿Has tenido ideación suicida en la última semana? Eh, ¿Tienes intentos, pero es un instrumento? O sea, ahí está y se puede preguntar. De hecho, si se aplica en un contexto pues ya, por ejemplo, dentro de las guías, pues viene, se debe de preguntar tal cual el instrumento. Se puede preguntar o se puede dar la hoja para que respondan las primeras cuatro, pero se debe de todos modos después comentar entre las dos personas y y lógicamente preguntar si ahorita mismo tienes alta intencionalidad, planes, etcétera, ¿no? Es breve, o sea, si la persona no tiene riesgo puede durar hasta 20 segundos o puede durar 15 o 20 minutos. O sea, también hay que considerar el tiempo. La verdad es que es una frialdad tal vez pensar en eso, pero hay gente que se la piensa por pensar que ahí va a estar mucho tiempo, o sea, muchas horas y después el compromiso de estar llamando y demás, que todo eso va cambiando y en las guías también viene esta parte de cómo hacer seguimiento y en el caso de las escuelas, a quién les corresponde. Lógicamente, si eres parte de sus amigos, amigas, pues cómo no preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Verdad? O sea, pero no tienes que hacer el ASQ necesariamente, ¿no? Sino a cada quien le toca algo, ¿no? Algo y lógicamente su red de apoyo es pues estar ahí, dar el espaldarazo, a veces no, lógicamente no estar dándole mil vueltas al tema, sino sentarse con una persona que te puede estar en silencio contigo nada más dando palmaditas en la espalda, ¿no? O sea, ser amigo, ser amiga, ¿no? Sin presionar a que se sienta mejor, ¿no? Porque se siente de la patada y no haya la puerta de cómo salir de eso. Entonces, pues, bueno, ya en un plan de estar evaluando seriamente con el ASQ, pues,
hay que, más allá de la puntuación que saque, pues hay que observar cómo nos dice las cosas, con qué cosas complementa, y siempre estar al pendiente de hace cuánto tiempo se siente así, qué tan intenso es esos sentimientos de malestar, si tiene plan, si tiene acceso a esos medios para hacerse daño. Si hay intentos de suicidio recientes, pues lógicamente es más grave y la posibilidad de tener una red disponible. Esta es la portada de las guías. Em, Dentro de las guías van a encontrar el perfil de riesgo, los objetivos, qué le toca hacer a cada quien, qué le toca hacer a la dirección de la escuela, qué le toca hacer a la persona que es el enlace escolar, qué le toca hacer en el caso de estas que son de YAPA y que ya les comenté que son 200 especialistas que acuden a las escuelas, a todas las bachilleratos y secundarias públicas de la Ciudad de México. No tan a menudo como quisiéramos, pero sí van cada 15 días y cuando son casos de riesgo de suicidio, a veces aunque tengan que visitar otras escuelas, visitan esa escuela para ir y dar seguimiento, a ver cómo va la parte de la canalización y demás, ¿no? Eso está en sus responsabilidades dentro de las guías. Y también qué debe hacer los responsables de cuidado de crianza, es decir, normalmente son los padres, madres, pero a veces son otras personas, por eso el término es responsables de cuidado de crianza. Em, el paso a paso de qué hacer, cómo dar seguimiento y qué podríamos considerar que es un éxito en la disminución del riesgo y también bajo qué criterios podemos considerar que está empeorando la situación, ¿no? Entonces, em, la, la, la guía de riesgo leve, pues trae, como ya les comenté, el criterio para identificar si tiene riesgo leve, persona que no tiene ideación suicida, pero pues, que sí tiene malestar asociado al suicidio, cómo hacer los primeros auxilios psicológicos breves, ¿no? Breves para una cuestión leve, cómo escuchar, qué decir, o sea, lógicamente no vas a tener la guía para responder. La guía, lógicamente, hay que leerla, o sea, les recomiendo que las lean, que las revisen y que en dado caso, sí consulten la guía, pero que más bien las guías se vayan volviendo como parte de lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y sí, eh, hacer psicoeducación para que ubique pues de dónde vienen sus problemas, cómo es que se generan. A veces son, pues ya saben, estas ideas obsesivas y, eh, y un plan de bienestar. Yo creo que ustedes más han escuchado sobre el plan de seguridad, pero en este caso, para personas con riesgo leve, es un plan de bienestar que lo que busca más es que se integre, que tome las decisiones que en este momento, o sea, que tenga claridad sobre en qué se debe de enfocar para que vaya haciendo las modificaciones que necesite y hacer seguimiento, pero un seguimiento pues como si, sobre todo para ver que no haya empeorado y son seguimientos pues que lógicamente pueden ser pues si es por parte del especialista en salud mental de Yapa, pues pueden durar 40 minutos o 50 minutos, pero si eres su amiga, su amigo, el profesor, el tutor, pues duran muy poquito, ¿no? 5 minutos, 10 minutos en cuanto a que lo que revisas de esto más lo demás, ¿no? Cómo vas en tus materias, qué ha pasado con esto, con aquello, ya hablaste con fulano, con menganos, es decir, lo que están revisando de la vida en una sesión de tutorías o lo que están platicando en un momento de esparcimiento como amigas, ¿no? Lo que sí es importante es que como son personas que a lo mejor ya se empezaron a aislar por sentirse muy mal consigo mismas, pues sí es como generar pertenencia, ¿no? O sea, por eso es que esto es un asunto muy importante en cuanto a que todos podemos hacer algo, ¿sí? Eh, y mantener el monitoreo para estar revalorando. El riesgo moderado, que como ya les dije, si hay ideación suicida, en estos casos, por ejemplo, en Yapa, ya se notifican no únicamente lo mantiene el seguimiento el especialista en salud mental, sino que los casos de riesgo moderado en adelante se notifican a la Coordinación General de la Estrategia porque
hay un modelo pues, de complemento de la intervención para apoyar al especialista que acaba de identificar una persona con mayor riesgo, que se llama emergencia social. Entonces ya de ahí se acomoda mucho más de la estructura del coordinador por alcaldía, quizá llamadas para poder concertar una mejor articulación, el convencimiento de los padres, la nota informativa para el director, porque los directores, eh, digamos, el personal de Yasama no puede hacer una referencia. No puede, está limitado. O sea, quien lo debe de hacer es la escuela. Eso es pues por cuestiones de respetar, ¿no? Las funciones de cada una de las instituciones, porque ahí ya estamos entre el sector público y el sector salud. Entonces, ellos en sí son quienes hacen la referencia. Se les ayuda, hay un machote, o sea, ¿no? Y entonces, ¿cómo tender ese puente para que esa referencia, o sea, lograr que los directores lleven a cabo este trabajo, los directores, directoras, subdirectores, o sea, quien haga ese trabajo en la escuela y, y entonces se conecte y se haga ese puente para que esa persona estudiante que ha tenido todo ese malestar, pues logre resolver ese problema y ser escuchada y ser atendida, porque también muchas veces ha sido en un porcentaje alto, son personas que no han sido comprendidas, han sido rechazadas, han recibido este tipo de cosas, de comentarios de realmente el que se quiere morir, pues no lo anuncia, no lo dice, simplemente se mata y se acabó. O sea, han recibido ese tipo de flacos consuelos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es para trabajar de manera diferente y poder articular, y a partir del riesgo moderado ya se hace se desencadena todo ese trabajo mucho más estructurado para que la persona, lo que se busca es lógicamente que no empeore y mejorar ya las condiciones de de esa red de apoyo para que los puedan apoyar, y ya se van referidas a, normalmente, pues de acuerdo a como se indica en la política pública de México, a un centro de primer nivel especializado, es decir, a un SECOSAMA, a dentro del YASAMA, antes YAPA. No sé si ustedes se acuerdan de los hospitales de las emociones. Así se llamaron la administración pasada, ahora se llaman centros vida plena, centros vida plena. Y entonces son lugares de primer nivel en donde hay psicólogas y psicólogos por distintos puntos de la ciudad, que brindan tratamiento a personas con riesgo moderado. Entonces, todo lo que sea primer nivel, hay una persona con riesgo moderado para que reciba la atención. Y sí lo están haciendo, ¿no? Me consta. De hecho, tenemos como para cuidar al personal de Yasama, que hace a los que van a las escuelas y a los que están en los centros de primer nivel de intervención en salud mental dentro de estos riesgos de suicidio. Tenemos sesiones con ellos para talleres, supervisión, así digo. Ojalá fueran más seguido, eso sí, pero sí, ocurren, supervisamos casos, revisamos cómo hacer el plan de seguridad, es decir, cómo llevar el modelo de intervención, y que son modelos de intervención ateóricos, o sea, ateóricos en cuanto a que tú puedes utilizar si te gusta el psicoanálisis, si te gusta cognitivo-conductual, etcétera, pues el chiste, o sea, puedes, ¿no? En lo que estás formada o formado, pero bajo estos criterios de evaluación, estos objetivos de evaluación y de intervención, aunque pues lógicamente ya cuando está uno con el otro, pues ahí es en donde uno debe de tener la capacidad técnica y humana para responder a lo que está ocurriendo en la sesión, ¿no? Eh, entonces, en el riesgo alto, pues ya se vienen las indicaciones, ya saben, ya vienen también en el MH-Gap, ¿no? Están muy parecidas a MH-Gap, de no dejar sola a la persona, retirar cosas con las que se puede hacer daño. O sea, lógicamente se requiere pues de llevar a un lugar con privacidad, ¿no? Lo más pronto posible. A veces pues no se puede, ya hay mucha gente que se juntó, etcétera. Entonces, ¿qué diferencia puede hacer? ¿Qué gran diferencia puede hacer el hecho de saber cómo actuar
cómo coordinar esa situación, cómo ser un primer respondiente o cómo tomar la responsabilidad de activar un protocolo para que llegue un primer respondiente y entonces tomar estas medidas para una persona que ya necesita una canalización urgente. Todo ese paso a paso viene ahí en las guías y, y lógicamente al principio en una persona con riesgo diario, con riesgo alto es contacto diario de manera inicial. En caso de que algunas de estas personas, pues hay que ser realistas, siguen yendo a la escuela, ¿no? No es de que ya quédate en tu casa, porque también con el riesgo de suicidio estás en una balanza muy complicada, ¿no? Este, entre decir que se quede en su casa, que repose, que se vaya angustiando más, a tener un contexto en donde vuelve a ver a sus amigas, a sus amigos, puede estar ahí, pero lógicamente sin la exigencia de pues tienes que hacer ahorita el examen y sacarte buena calificación. O sea, no es momento de meter como más estrés que lógicamente, no paradójicamente, sino lógicamente ocurren muchas veces estas acentuaciones de los riesgos de suicidio en periodos de evaluación, a finales de semestre, o a veces cada vez que son parciales, dependiendo de la vulnerabilidad de la persona. Entonces, pues lógicamente eso hay que trabajarlo en terapia para generar estos mecanismos de afrontamiento en las personas que se encuentran en riesgo para poder llevar a cabo, pues, su vida, para poder llevar su vida de manera pues más dentro de lo que pues todos están exigidos, ¿no? Em, el riesgo inminente, pues ya es, ocurrió el intento de suicidio o la persona está en agitación severa, ¿no? En desorganización severa, con alta intencionalidad y hay que movilizarse en ese momento. O sea, primero, solo como resguardar, ¿no? Aquí lo que se busca es mantener la vida, eh, em, lógicamente tratar de buscar el contacto, con la persona para ir reduciendo la calma, pero sí, o sea, si ya está lastimada y demás, hay que generar los recursos para que sea trasladada a un hospital general. Asisten delirantes y todo. Esto es un error muy común de ir primero al hospital psiquiátrico, pero en realidad muchas veces lo primero que hay que hacer es ir a un hospital general, al más cercano para que lo estabilicen médicamente, notificar a la familia o a los responsables de cuidado de crianza y hacer un cuidadoso informe. Lógicamente esto pasa en el instituto, en el YASAMA, automáticamente como una emergencia social y también viene la guía de posvención para casos con de intento de suicidio, ¿no? De alto impacto dentro de la escuela, que siempre pues causa un impacto y se debe de tener un criterio muy cuidadoso para saber si esto se trabaja con toda la comunidad. Lógicamente se debe trabajar con el grupo, con las personas cercanas, este, y viene como tiempo por tiempo, ¿no? Primero, comunicar con responsabilidad, controlar rumores, no andar difundiendo la información, dando entrevistas, o sea, por ejemplo, ahora que pasó lo de hay un profesor que falleció, ¿no? Y todo el mundo opinando, ¿no? Y ese es algo que no se debe de hacer. Así tú des la opinión más, profesional y de que esto es una oportunidad para decir que la prevención, si estamos opinando sobre otra persona que ni siquiera conocimos, ¿no? Que no conocemos el contexto en el que fue esta parte de las denuncias y demás, ¿cómo se me ocurre opinar sobre esa situación? ¿No? O sea, eh, voy a estar lejos de la realidad. Eso es seguro. Podré como especialista tener algunas puntualizaciones, acertadas, pero no se trata de acertar, se trata de contener, ¿no? Entonces, lo mejor es sumarse a generar en ese momento una comunidad más cercana
para poder ayudar también a las otras personas que pueden estar impactadas. Hay personas, aquí es cuando se puede dar esta situación de suicidio por contagio, que es una persona que ya tiene riesgo y y que el hecho de ver que una persona ya lo hizo, pues puede generar la motivación que, que pues digamos se requiere para realizar el intento y quizá morir también en el intento o por el intento. Y después, pues lógicamente trabajar con los grupos, con las personas identificadas en riesgo, con las personas que ya están en riesgo, que por ejemplo aquí en la estrategia sí han ocurrido suicidios en las escuelas, ¿no? Se ha dado seguimiento de este tipo, se ha dado este tipo de intervenciones. Se fortalece, no nada más lo hace el especialista, sino que viene el equipo de emergencia social y trabajan con los grupos y ya se hace otro tipo de trabajo, se refieren y se vuelve a revisar a las personas que ya se tienen identificadas con riesgo de suicidio, más los que se puedan sumar al riesgo de suicidio u otros problemas de salud mental, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que estoy pues muy, pues, como esperanzado, pues, de que esto siga madurando, que los especialistas cada vez se vuelvan mejores, que hay muchos muy buenos, muy buenas, y trabajando y aprendiendo de todo esto que es tremendo. Es muy, muy fuerte estas experiencias para todos nuestros especialistas y a partir de eso, también las personas que tuvieron un intento de suicidio, pues que se reintegren a la escuela, como ya vimos que saliendo de un hospital de salud mental o un hospital psiquiátrico, pues hay riesgo. Ah, pues imagínate una escuela que te recibe bien, ¿verdad? Que le están dando seguimiento y demás, pues tiene otro el contexto, ¿no? Em, pues yo, dentro de las herramientas, pues está el ASQ, el plan de bienestar, el plan de seguridad. Pues lógicamente hay una bitácora. Es muy importante tener un directorio para poder hacer las referencias. Eso optimiza muchísimo el tiempo, ¿no? Los especialistas que tenemos fueron seleccionadas para las escuelas, pero que son como parte de esa comunidad, o sea, forman parte de esa alcaldía, son cercanos, o sea, son personas pues que tienen una respetabilidad, ¿verdad? Son jóvenes, en su mayoría, gente joven, pero de todas las edades, de todos los niveles de experiencia, etcétera. Pero eso ha sido, yo creo, una decisión muy atinada, también por la cuestión del traslado y lo que les digo, que de repente pues van, si es un caso de riesgo de suicidio, a veces, aunque no les toque esa escuela, van a su escuela y luego ya se programan para ir a donde a donde tienen que hacer el seguimiento. Entonces, se han dado historias muy conmovedoras, de mucha empatía, de mucho valor humano, y por eso pues me detengo un poquito en eso. Hay otros formatos, la nota informativa que debe de dar la escuela y, la supervisión que ya les comenté que sí hemos tenido con los especialistas. Aparte de la capacitación, la supervisión grupal, en donde pues aprendemos unos de otros con personas facilitadoras, que en algunos casos he sido pues yo mismo, ¿verdad? Pero otras personas que estamos también detrás de toda esta estrategia. Entonces, bueno, volviendo al inicio de que si no tenemos la especialidad, ¿no? Porque también por mucho tiempo, no, para prevenir el suicidio, suicidólogos, los únicos, no, 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 por favor, ¿no? No, al contrario, ¿no? Todos podemos tener el desarrollo para ser más sensibles a identificar, a escuchar sin apanicarnos, ¿no? Como ese meme que duró mucho tiempo, que ya no lo he visto tan seguido, el keep calm, este, eh, pues así, ¿no? Mantén la calma, evita el juicio, eh, permite la apertura y es momento de ponerse en modo
primer respondiente. Una vez que ya sabes esto, te vuelves primer respondiente, ¿no? No nada más activador del protocolo, sino como ya empiezas a tomar ciertas acciones sobre cómo acompañar. Y si no te corresponde, pues porque eres un alumno, no eres parte de esa estructura de coordinación, pues eso hay que hacer. Acompañar hasta donde está el servicio de psicología, de psicopedagogía, para que se inicie todo este trabajo de activación de la red de apoyo y la referencia. Pues creo que sí, básicamente eso es. Yo espero que hasta ahorita pues no se hayan dormido o no se hayan dormido muchos, que el porcentaje haya sido bajo y y pues espero que tengan comentarios, preguntas, cuestionamientos, reclamos, enojos, vamos a platicar un rato, ¿no? Muchas gracias. Pues no, no muchos reclamos. Yo creo que hay muchas personas que comparten, hay manitas alzadas, hay muchas, en el chat yo creo que hay mucha empatía sobre lo que viven, porque todas las personas que están por acá pues justo están en centros educativos Ujú, y que como tú decías se hace lo que se puede, pero también en términos de estar como colaboradora y tener claridad, ¿no? De que hice lo que pude dentro de un marco normativo, pues da tranquilidad. ujú. Entonces, Claudia Ivonne tiene la manita alzada y yo voy a ir robándote nada más unos minutitos de tu tiempo para intentar agrupar las preguntas. Perfecto, perfecto. Sí, Gracias, adelante. doctora. Buenos días a todos y todas. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Soy Ivonne Pérez, soy de CONALEP, Institución de Educación Media Superior. Pues muy agradecida con lo que hoy nos compartes. Yo nada más tengo una pregunta muy específica, ¿no? La verdad es que estamos aquí un poquito en CONALEP trabajando para justo hacer un modelo ya de atención como más específica en temas de salud mental, porque ahorita solo somos como un programa de promoción de prevención primaria, identificación de riesgo y de ahí pues canalizamos, ¿no? Ahorita Claro. estamos en la estructura de un modelo que nos permita justo tener pues un acompañamiento mucho más específico en temas de salud mental. Mi pregunta es la siguiente: una vez que ustedes detectan este nivel de riesgo inminente y uno atrás de inminente, eh, ¿qué procede en estos casos? ¿Activan su red de apoyo, de contención? Es digamos que una de las preguntas. Y la segunda pregunta, Alejandro, es ¿en cuánto tiempo sus canalizados o sus remitidos encuentran la atención, pues obviamente específica en esto? Porque es algo que yo he conversado mucho con la doctora Caro, que bueno, pues ya cuando ya tenemos implementado el modelo, hemos identificado el riesgo, pues el tema aquí es la posibilidad de que nuestros canalizados pues encuentren obviamente el tema de atención específica y necesaria, ¿no? Entonces, nada más como considerando la experiencia que ustedes ya tienen, cuánto tiempo es el que se tarda, y si no, de ahí pensar, no sé si ustedes ya lo tengan ahí considerado, pues cuáles son las opciones. No entiendo, por aquí había muchas preguntas que nos decían que bueno, pues para quienes canalizamos ir a una sesión particular, pues obviamente es onerosa y parte de su recurso no es posible destinarlo a eso, pero entonces no sé si ustedes ya tengan considerado alguna opción, para guiarles, ¿no? Ahora sí que para ver qué podemos ir implementando y bueno, pues serían esas las preguntas. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias por tu participación. Eh, pues mira, la verdad es que es muy variable porque nos hemos encontrado con algunas barreras, o sea, lo que nos han comentado los especialistas en cuanto a las barreras es que la primera barrera a veces es la dirección del plantel para hacer la canalización, o sea, ahí se toma como un tiempecito. Y después, el hecho de que haya algunas de las personas identificadas en riesgo, justo por la naturaleza del problema, su red de apoyo está desanimada o desarticulada o están realmente a veces personas solas y esto toma más tiempo
para que puedas ir viendo de dónde vas generando una red de apoyo para que la lleven, ¿no? Entonces, la verdad es que ese sí es un reto, más allá de las instituciones que reciben. Ya para las instituciones que reciben, pues nosotros hemos acudido y con buena respuesta a, en casos de hospitales psiquiátricos para riesgos inminentes, pues el Navarro, el Juan N. Navarro, y para adultos, pues el fray, el asunto es que a veces está saturado, pero de que los reciben incluso yendo ellos por su propio pie, los reciben, los atienden en urgencias y si hay internamiento, les ofrecen el internamiento, si no, no. Em, si no, pues los envían de referencia a otro lado. Si tienen seguro social, o sea, yo he visto que tanto el Hospital Morelos, la Clínica 10 que está por Plaza Loreto, arribita, ¿no? La Clínica 10, dije el Morelos, que está en Aragón, cerca de la Basílica, por el 18 de marzo, el metro 18 de marzo, más o menos cerca de por ahí y San Fernando. Y tienen cero rechazo, ¿eh? Tienen cero rechazo. Entonces, todas las personas que tienen IMSS pueden acudir ahí para los casos más graves. Y de otros hospitales que están en el Estado de México, de la Secretaría de Salud, pues está el José Sayago, el M. Nieto, y tienen o sea, yo he ido a los hospitales, yo pues formaba parte de la CONASAMA, y tienen incluso pues se les llama, ¿no? Así como el grupo de camas por pabellones, y tienen algunos para el Código 100, ¿no? Que es una parte de la política de la gestión de casos para el internamiento de las personas con riesgo de suicidio, tanto o pabellón de mujeres con código 100, pabellón de hombres con código 100, en el M. Nieto, ¿no? Lo conozco. Y entonces, yo creo que para las personas como, digo, tú me preguntaste como los que tienen más problema, como riesgo alto, casi siempre, o sea, si es riesgo inminente, hay que promover el traslado inmediato. Ahí, pues es bajo el principio de preservar la vida, quien se ofrezca, de preferencia en un vehículo lo más oficial posible, ¿no? Se puede llamar al 911, yo recomendaría eso, llamar al 911 y seguir instrucciones, porque ya se está ampliando la capacidad de la red prehospitalaria para la respuesta a los casos con riesgo de suicidio inminente, ¿no? Entonces yo les recomendaría llamar al 911, y de riesgo alto, pues sí he visto variación, o sea, de veras a veces que dices, híjole, no es posible que ya llevemos un mes y no lo han atendido, o sea, pero creo que acudiendo a estos lugares, ¿no? Porque aparte ya por riesgo alto, pues ya puede ir al Fray, puede ir a cualquiera de estos hospitales, y aunque no se les interne, que les den el tratamiento y colaborar para que la red de apoyo haga esta labor de enfermería. O sea, de instruir muy bien a la red de apoyo de ahorita no trate de querer razonar y de porque muchas veces así estamos empantanados es que entiende que la vida, que no sé qué, que lo que pasa es que te enojas, que lo que pasa es que o sea, no, pues ya sabemos, los que nos dedicamos a esto ya sabemos que no va por ahí, pero decir a la familia, es importante pues ya comer sanamente, bañarse, echar una caminadita, o sea, como lo que hacen si estuvieras en un hospital, pero en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si sea satisfactoria mi respuesta, porque pues sí es el mismo problema el que tenemos todos, ¿no? Todas, pero por ahí va. Muchas Gracias. gracias. Gregorio Alejos tiene la maldita alzada y justo preguntaba, las personas que aún estamos estudiando la licenciatura en psicología, ¿cómo podemos ayudar en este tema sin romper alguna regla o faltar a la ética profesional? No sé si Gregorio quieres abundar en tu pregunta, y también Pablo tiene la maldita alzada. Sí, eso era lo que más me interesaba. O sea, ¿cómo podemos ayudar desde esta perspectiva que todavía somos estudiantes y no tenemos autorización para canalizar a las personas?
O sea, ¿en qué podemos ayudar cuando identifiquemos algún riesgo que ya, o principio de riesgo, ya conforme sí, pues la guía que nos han mostrado lo indica? Sí, sí. Bueno, antes nada más quiero decir que yo subí el link de la guía por si la quieren descargar, quien no la tenga, use el link de la guía. Este, y yo, Gregorio, creo que ahí lo importante es ser primeros respondientes, ¿no? Ser personas que podemos hacer el seguimiento pues para monitorear si la persona sigue bien y demás. Y, y, y activar, o sea, por ejemplo, no tienes tú que hacer la referencia, no puedes, aparte no puedes, ¿no? O sea, no puedes, pues porque no tienes tu cédula, etcétera, ¿no? Y entonces ahí lo importante es que si en la dirección del plantel está un programa o hay personal de psicopedagogía, pues ellos son los indicados. O sea, en caso de que estés como en un plantel, ellos son los indicados para poder hacer la canalización. Si tú sabes que tienen un programa, por ejemplo, en todas las escuelas secundarias y bachilleratos públicos de la Ciudad de México, los hay. Entonces, si en tu plantel hay una persona así, entonces ellos son los indicados para hacer la hoja de referencia, que eso es lo que se necesitaría como complemento. Y entonces sí, ya que lo evalúen en un lugar especializado para darle la continuidad de su trabajo y que tú pues seas como parte de su red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo pues de calidad, de alta calidad, porque pues ya tienes los conocimientos o bastantes conocimientos pues sobre cómo acompañar, ¿no? Ok, una segunda pregunta. ¿Y esto nada más es enfocado para planteles escolares o también se puede ayudar a personas que estén fuera de un plantel Sí, escolar? no, Por en la ejemplo, familia y así, ¿no? O sea, lo único es que si están dentro de la familia, pues ahí lo mejor es ir a acudir tan pronto como sea posible a un centro de atención. Pues depende del nivel o sea, de acuerdo a cómo están las guías, por ejemplo, si ya hay un intento de suicidio, pues a un hospital general. Si hay riesgo alto, pues a un hospital psiquiátrico. Y si hay riesgo moderado o bajo, pues a un Secosama o a un centro vida plena. Directamente, no sin referencia, o sea, vámonos. ok, muchas gracias. Sí. Gracias, doctor. Pues si está bien para ustedes, Pablo haría la última pregunta. Ajá. Adelante, por favor, Pablo. Tienes tu manita alzada. ¿Escuchan? Sí. Sí, Buenas tardes. Una duda. Me voy a remitir al caso del profesor Jasso respecto a la duda es el modo de intervención en el caso, por ejemplo, de que tengamos un riesgo, me parece que en este caso era un riesgo inminente de suicidio, y cómo justamente realizar esa intervención, puesto que, bueno, nosotros conocimos un poco sobre la situación porque también soy docente de la misma institución. Entonces, se compartió justamente el video del profesor, hablando de la denuncia y de justamente que quería terminar con su vida, pero digamos que algunos compañeros trataron de hablarle al profesor a su celular, a sus medios de contacto, pero pues ya no contestó, como que dejó apagado. Entonces, en este caso, la única opción disponible que tendríamos, por ejemplo, se me ocurre, sería 911 y que lo localicen en su casa y intervención, o sea, hasta forcejeo no sé, de su vivienda, no sé, porque justamente al parecer lo que pasó en esos momentos es que el profesor se aisló. sí, claro. Entonces, ¿cómo podríamos actuar en este caso? Porque bueno, me imagino que esto también puede pasar en algunos compañeros o estudiantes que justamente dejen un video en redes sociales, etcétera. Y bueno, pues ahí justamente está la emergencia, ¿no? No sé, ¿cómo se actuaría en ese sentido? 100%. Pues ahí, exacto, en ese momento, riesgo inminente, 911, ellos, pues ya tienen una capacitación, varios de ellos, como lo he mencionado, o sea, ya hay un trabajo de atención prehospitalaria, todavía falta por eso no ha salido
pues a la luz, ¿no? Porque todavía le falta estructura, pero ya hay capacitación, ya hay, se sientan a la mesa los sistemas de emergencia, el metro, el IMSS, el ISSSTE, o sea, ya hay como un trabajo ahí institucional de todo el sector salud para actuar de la mejor manera, Pablo. Yo sé que luego, y de veras, o sea, lamento por lo que están pasando, supongo que es algo bien difícil. El trabajo que ustedes ahorita necesitan tener, pues es el de posvención, no es el trabajo pues sí, lógicamente dentro de la posvención probablemente ahí van a surgir otros casos de riesgo alto y demás que se manifiesten y pues lo importante es que se unan como comunidad para apoyarse entre ustedes y la posibilidad de intervención pues que pueda ayudar a referir los casos. Ahorita ya es posvención pues por todos aquellos que pues como igual tú preguntas qué pudimos haber hecho, ¿no? O sea que igual lo dijo la doctora Carolina, cómo nos podemos sentir más o menos en paz después de una situación de esta naturaleza en donde me siento tan impotente y culpable porque no supe realmente si actué bien o si pude haber hecho más y así esta sensación es muy difícil, ¿no? Es lo que nos pasa a todos cuando alguien muere por suicidio y que pasó por nuestras manos, ¿no? Entonces, ahí es activar 911 y ellos ya tienen los protocolos, o sea, está 911, está seguridad pública, que ya tienen en parte capacitación. Muchas de las identificaciones que se hacen en el sistema metro es por el personal de seguridad pública. Además, tienen este programa en donde van psicólogos y psicólogas que están en una oficina y entonces activan una serie de elementos para llegar lo más rápido posible a cualquiera de las cientos de estaciones que hay en el metro. Ya todas van, pero en lo que llegan, ¿no? A veces están cerca, a veces no. Entonces, exacto, así va a llegar personal y pues yo sé que ahí es también muy importante tu pregunta, porque estamos en el dilema, en muchos dilemas, o sea, y o sea, uno de los dilemas filosóficos es esta parte de la eutanasia y decir, pues, ¿en qué momento yo también puedo tomar mi propia decisión de que ya no quiero vivir, ¿no? Y que no es tu culpa, o sea, yo ya no quiero vivir, ¿no? Y por otro lado, también el asunto de esto, ¿no? De allanamiento de su casa para intervenir o los videos que vemos que a veces están por lanzarse al vacío y llega personal de protección civil y los tumban, o sea, de una manera violenta, sin respetar la decisión de la persona de que ya se quiere morir, ¿no? Pero pues bueno, Brian Mishara, uno que fue presidente de la Asociación Internacional de Prevención de Suicidio, pues dijo que una de las justificaciones para intentar prevenir un suicidio es el hecho de que una vez pasada la crisis y que la persona pues vuelve a la vida, sí han manifestado de que qué bueno que no se mataron, pues, ¿no? De que todavía había cosas por hacer. Pero bueno, ahí está nuestro esfuerzo hasta donde podamos, ¿no? Pero yo recomiendo ya de manera puntual llamar 911. Esa es la línea de activación ante riesgo inminente. Ok, gracias. Sí. Tu micro. Perdón, pues muchas gracias. El ponente tiene que ir de vacaciones para el autocuidado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos una pregunta que voy a investigar y ya les mandamos las guías. Creo que este es un esfuerzo increíble y además yo quiero pues todo mi reconocimiento porque el doctor Alejandro, así como presenta el trabajo desde este enfoque muy crítico, muy social, muy reflexivo, pues es una persona a la que yo admiro profundamente por la persona que es y por todo lo que está haciendo. Entonces, a nombre de María Teresa González Herrera, del propio Juan Martín Ramírez, que formamos parte de este grupo de trabajo. Estamos bien agradecidas contigo y con mucho gusto de volvernos a encontrar en el futuro. Muchas gracias por haber estado por acá. Muchas gracias por tus palabras, tu hospitalidad. Yo también te admiro muchísimo y has hecho un gran trabajo. Estar aquí con este grupo, ¿no? Este trabajo de las escuelas tú lo has hecho ya desde hace muchísimo tiempo
y sé que de hecho eres una inspiración y una pionera en este trabajo para prevenir el suicidio y pues qué mejor que en la UNAM desde hace tantos años. Muchas Gracias. gracias. Gracias por invitarme a hablar con todos ustedes. Gracias, doctor. Nos vemos al ratito a todos Nos y todas. vemos. Un abrazo. Hasta Bye luego. bye. Gracias. Bye.